Chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a terminar esta última sesión del día. Ok, estábamos viendo las cuestiones de los manifiestos. Obviamente estábamos viendo las partes que entran dentro del proceso del manifiesto de carga. Ya habíamos visto que el personal autorizado por parte del SAT, obviamente los transportistas o representantes en el país, los agentes de carga internacional, los almacenes aduaneros y los despachadores de aduana y los dueños y consignatarios que intervienen en el procedimiento del manifiesto de carga. Todas esas personas están involucradas dentro del manifiesto, del proceso del manifiesto de carga. Ok, ¿quiénes son las personas que están involucradas? ¿Cómo se definen? Obviamente, pues, está involucrado un funcionario aduanero, que es un personal del SAT, que ha sido designado y encargado para desempeñar actividades o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo a su competencia. Obviamente van a existir medidas de seguridad violentada, que son los precintos u otros artículos de seguridad colocados en el contenedor y declarados en el manifiesto de carga, que arriben rotos, cambiados, inexistentes o tengan indicios visibles y notorios de haber sido objeto de algún daño o manipulación. Vuelos no irregulares, aquellos vuelos de transportistas que no cuentan con representante legal ni domicilio legal en el país. El alijar, que es aligerar la carga de una embarcación mediante la transferencia a otra u otras embarcaciones. Convoy fluvial, que es el equipo conformado por una unidad impulsadora y una o más unidades de impulso. Tenemos el equipamiento de la nave, obviamente considérase como tal a toda aquella maquinaria, equipo, vehículo y demás elementos que se declaren en el manifiesto de la nave, teniendo como único fin realizar las operaciones de carga, descarga, estiva y desestiva. Documento de transporte máster es el documento emitido por el transportista o su representante en el país cuando realiza el transporte de las mercancías consolidadas. Documento del transporte hijo es el documento emitido por el agente de carga a quien se le ha encargado el transporte de mercancía. Algunos subprocesos de ingreso y salidas de mercancías que se tienen que realizar dentro de la cuestión de todo este proceso que tenemos que seguir de manifiestos. Transmisión del manifiesto de carga consolidado y desconsolidado, comunicación de la llegada o salida del medio de transporte, autorización de la carga o descarga de la mercancía, término de la descarga o embarque, transmisión de la nota de tarja, transmisión de la lista de bultos, faltantes o sobrantes y acta de inventario, comunicación del ingreso de la mercancía al almacén, transmisión de la tarja al detalle. Entonces, todo eso se tiene que realizar, obviamente, aunado al manifiesto de carga. Obviamente, ¿cómo va a ser la estructura? Como número 1 tenemos la transmisión electrónica o el registro en el portal web del SAT respecto del proceso de manifiesto de carga de ingreso. Como segundo tenemos la transmisión electrónica también, igual el registro del portal SAT respecto del proceso del manifiesto de carga de salida. O sea, hay que registrarnos dentro del portal, como vimos anteriormente, tanto en ingresos como en egresos de salidas de mercancías.
Como número 3, tenemos un proceso de presentación física de los manifiestos de carga general y desconsolidado de ingreso. Como 4, tenemos el proceso de presentación física de los manifiestos de carga general y el consolidado de salida también. Como número 5, tenemos la transmisión o registro web del manifiesto de carga, arribo del medio de transporte e ingreso de la carga al país por vía terrestre y fluvial. También las mercancías en situación de abandono legal, también tenemos que registrarlo. También tenemos que, obviamente, número 7, procesos especiales en el trámite del manifiesto de carga. Eso es en cuanto a la estructura que debemos de seguir. Obligaciones de los transportistas o sus representantes, en este caso. Obviamente se debe de transmitir a la administración aduanera la información del manifiesto de carga en medios electrónicos, según corresponda, en la forma y plazo establecidos en el reglamento. Entregar a la administración aduanera al momento del ingreso o salida del medio de transporte el manifiesto de carga o los demás documentos, según corresponda, en la forma y plazos establecidos en el reglamento. Seguimos con las obligaciones de las agentes de carga internacionales. Transmitir a la administración aduanera la información del manifiesto de carga desconsolidado y consolidado en medios electrónicos en la forma y plazo establecidos en el reglamento. Entregar a la administración aduanera el manifiesto de carga desconsolidado y consolidado y los demás documentos en la forma y plazo que señala el reglamento. Rectificar los errores del manifiesto de carga desconsolidado y consolidado en la forma y plazo establecidos en el reglamento de acuerdo a la INTA P en el 0.9, 0.2 y otras cuestiones que se establezcan dentro de los mismos reglamentos. Obviamente se deben de enumerar los manifiestos de carga. Son numerados correlativamente por la Intendencia de la Aduana o la agencia aduanera respectiva, de acuerdo a la vía de transporte. Ya viéndolo, obviamente, en una forma esquemática, representativa, vemos cómo la transmisión del manifiesto de carga, obviamente existe un manifiesto de carga de consolidado y desconsolidado. En este caso, hay un canal de control, hay un arribo, hay un puerto o un aeropuerto en determinado momento, en determinado caso, y hay un depósito obviamente temporal. Obviamente se hace transmisión del manifiesto de carga desconsolidado antes del arribo. En el momento del arribo hay una autorización de descarga en término de la descarga, obviamente también, y en este caso al punto de llegada pues hay un levante de toda la mercancía. Ok, ¿cómo es la transmisión del transportista o su representante en el país frente a la autoridad aduanera? ¿Cómo debe, obviamente, qué es lo que debe transmitir? ¿Cómo es el proceso? Como inciso A, tenemos el manifiesto de carga que contenga el detalle de la carga para el lugar de ingreso, la carga en tránsito para otros destinos y la carga no desembarcada en el destino originalmente manifestado. Tenemos como número 2 los documentos de transporte que corresponden a la carga para el lugar de ingreso, incluyendo los envíos de una entrega rápida, envíos postales y valijas diplomáticas, así como los que corresponden a la carga de tránsito para otros destinos y a la carga no desembarcada en el destino originalmente manifestado. También tenemos, obviamente, que también se tiene que transmitir la relación de mercancías peligrosas, tales como explosivos, inflamables, corrosivos, contaminantes, cuestiones tóxicas y radioactivas. Todo eso se tiene que declarar, todo eso se tiene que transmitir a las aduanas, a la autoridad aduanera. También la relación de contenedores vacíos que desembarcan en el puerto de destino,
relación de pasajeros, equipajes, tripulantes y sus efectos personales, lista de provisiones de a bordo, lista de armas y municiones, lista de narcóticos y otras que establezca la administración aduanera. Todo lo que establezca que se tiene que declarar o que se tiene en este caso que transmitir, que se tiene que obviamente decir qué es lo que llevan, de acuerdo a cada una de las administraciones aduaneras del país, se tiene que transmitir en su debido momento, mientras ellos lo soliciten. Dice, si los medios de transporte arriban sin carga, el transportista debe transmitir o registrar el manifiesto de carga indicado, en este caso, indicando tal condición, que no tiene ninguna carga. Está arribando sin carga en ese aspecto. ¿Cuáles son los plazos para la transmisión de la información para los transportistas? ¿Cuáles son los tiempos que deben de cubrir para, obviamente, transmitir toda la documentación? En la vía marítima son 48 horas antes de la llegada de la nave. En la vía aérea son hasta 2 horas antes de la llegada, obviamente, del avión, de la aeronave. En la vía terrestre, fluvial y de otras vías, hasta antes de la llegada del medio de transporte podemos, obviamente, podemos transmitir la información. Cuando la travesía sea menor a los plazos indicados en los literales, obviamente tanto marítimo como aéreo, hasta antes de la llegada del medio de transporte. O sea, antes del medio de transporte todavía, cuando sean alguna travesía corta, por decir, pues obviamente se pueden transmitir la información antes de la llegada de ellos. Ok, de acuerdo, anteriormente era como lo transmitíamos internamente, cómo son los plazos internacionalmente. En la vía marítima se sigue manteniendo los 48 horas antes de la llegada de la nave. En la aérea igual, 2 horas antes de la llegada de la nave. En la vía terrestre, fluvial y demás vías hasta antes de la llegada del medio de transporte exactamente igual. Y se sigue manteniendo también cuando la travesía sea menor a los plazos indicados en los literales A y B hasta antes de la llegada del medio de transporte. Tanto interno lo manejamos nosotros nacionalmente, internamente, obviamente los mismos plazos tienen con relación con los plazos que se manejan internacionalmente. ¿Qué es la ruta que sigue un manifiesto de carga? Obviamente comunicar la llegada y autorización de la descarga en forma anticipada. Obviamente después se descarga de la mercadería en la zona primaria. Reporte del término de la descarga, entrega de mercaderías al dueño o consignatario o almacén aduanero en el punto de llegada o un despacho anticipado en ese aspecto. Y se debe emitir una nota de tarja. ¿A qué nos referimos con una nota de tarja? Nos dice que el transportista, conjuntamente con el dueño consignatario o con el almacén aduanero, en el momento de la descarga suscriben la nota de tarja como constancia de que se está entregando la carga y se está trasladando de la responsabilidad, se traslada la responsabilidad aduanera. O sea, ya se entregó, ya no es responsabilidad de la aduana, si en este caso la mercancía ya llegó a buen fin. La nota de tarja actualiza pesos y bultos y contiene la especificación de la carga de contenedores, bultos sueltos, a granel, rodante, etcétera, conforme se recepciona. O sea, lo que llega se tiene que estar registrando en la nota de tarja. Es una representación esquemática de la entrega en el punto de llegada. Pues obviamente los diferentes la información que se tiene que dar con anticipado antes de llegada de la nave, el manifiesto de carga. Obviamente va a haber una descarga y una entrega. Obviamente se descarga un depósito temporal y ya se establece o se levanta un levante, en este caso de que ya se está deslindando la agencia, o sea, las aduanas, de que ya llegó, en este caso, la mercancía a buen fin. En ese transcurso de descarga y entrega y depósito temporal, el transportista se realiza una nota de tarja. Obviamente el dueño consignatario va a poner el depósito temporal y en este caso pues, se va a levantar
la nota de levante, el manifiesto también de levante, y todo esto se hace durante el transcurso de 48 horas como máximo en ese aspecto. ¿Qué ruta sigue el manifiesto de carga? Obviamente, la transmisión de registro en el portal web del SAT, obviamente la nota de tarja, transmisión y registro en el portal web del SAT de la lista de bultos faltantes o sobrantes y actas de inventario. O sea, todo lo tenemos que registrar. Tiene que quedar, en este caso, certificado, tiene que quedar palpable de todo lo que está llegando y en este caso, pues si es un puerto de traslado, pues cómo está saliendo la mercancía. Obviamente también la transmisión de registro en el portal web del SAT de la mercancía que ingresa al almacén aduanero, transmisión de registro en el portal web de la tarja al detalle y también se tiene que estar transmitiendo y registrando, obviamente en el SAT, los bultos faltantes o sobrantes y las actas de inventario. ¿Cuál es la responsabilidad del almacén aduanero? En operaciones usuales durante el almacenamiento, obviamente reconocimiento del previo, pesaje, medición o cuenta, colocación de marcas o señales para la identificación de bultos, desdoblamiento, obviamente, reagrupamiento, extracción de muestras para análisis o registro, reembalaje, si así en determinado caso se necesita, trasiego, vaciado o descarga parcial. También debe existir un control del funcionamiento de maquinaria o su mantenimiento si en dado caso se amerita, siempre y cuando no se modifique su estado o naturaleza. Cuidado de animales vivos, si lo amerita también, si es traslado de animales, pues obviamente pues darles de comer y ver si necesitan algún cuidado especial. Y también las necesarias para la conservación de las mercancías perecibles, en este caso, y aquellas que tengan que adoptarse en caso fortuito o de fuerza mayor también. O sea, todo eso se tiene que realizar en un almacén aduanero, en dado caso de que llegue la mercancía ahí, que se almacene, pues obviamente dependiendo de la mercancía es el control y el cuidado que se tiene que dar a cada uno de los artículos. Ok, tenemos que checar en la ruta del manifiesto el cruce de bultos. La solicitud electrónica de cruce de bultos se transmite de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de rectificación de errores e incorporación de documentos de transporte al manifiesto. Obviamente esto lo regula la INTA, INPE en el 0.9, 0.2. Datado del manifiesto de carga, ¿qué se refiere? Me dice que el datado del manifiesto de carga consiste en registrar en los documentos de transporte la destinación de la mercancía. El sistema valida los datos transmitidos en la declaración aduanera, obviamente de las mercancías, contra la información del manifiesto de carga. En el caso de despacho anticipado y contra lo tarjado en el caso de despacho excepcional. O sea, siempre, ustedes checan, siempre se tiene que estar checando la mercancía. Obviamente, pues la mercancía llega asegurada, pero, por ejemplo, qué es lo que pasaba o las malas costumbres que se tiene muchas veces, como la mercancía viene asegurada cuando un embarque o algo llega a un puerto, llega a una aduana, obviamente las costumbres, las malas costumbres que se registran es de que a lo mejor los agentes aduanales pues saquen algunas cosas de ahí, entonces por eso mismo se tiene que estar registrando la mercancía en todos los lugares o en todos los puertos de destinos o aeropuertos, si no ha llegado en este caso pues a su destino también. Entonces, aunque la mercancía esté asegurada, pues obviamente pues tienen que estar registrando cada uno de los faltantes que se ameriten. Existe obviamente, pues ya como todo está digitalizado, un nuevo esquema de transmisión web. Obviamente existe un operador de comercio, entonces obviamente todo está regido, en este caso tiene contraseñas y tienen claves para, pues obviamente no cualquier persona puede ingresar, no cualquier persona puede tener información.
Entonces, existe el operador de comercio, obviamente existe un registro a través de servicios a través de la web, que registros se van a realizar, en este caso, en los diferentes portales. Toda esa información es por medio de extensiones HXML, que obviamente es extensible. Markup Language es un tipo de lenguaje de programación, un lenguaje de marcas extensibles. Tenemos un SSL, que es una Security Socket Layer, es un protocolo de capa de conexión segura, y en esta ecuación tenemos también un API, es un Applications Programming Interface, es una interfaz de programación de aplicaciones. ¿Cuál es el flujo que sigue esta transmisión en base a un esquema web? Pues obviamente se registra un sistema operador, se registra, se hace un procesamiento. De procesamiento, obviamente nos van a pedir las claves. Hacemos el registro y envío a través de la página web consolidada. Se hace validación de los formatos en línea, todos los formatos que se utilicen, toda la documentación necesaria para hacer la importación y la exportación de las mercancías. Obviamente todo va a llegar a un servidor y se va a dar una respuesta en diferido vía servidores, y en este caso, pues, si hay un repositorio de datos del SUNAT, en este caso, pues se realiza un repositorio de datos en esa cuestión si se amerita. ¿Cómo es el proceso ejemplificado de un manifiesto de carga? Pues obviamente se tiene que ver las numeraciones del manifiesto de carga, si es transportista, el terminal de almacenamiento con sus diferentes, en este caso, abreviaturas, como lo hemos visto, en este caso, teóricamente, aquí lo vemos ejemplificadamente. Obviamente existe una numeración del manifiesto de carga, existe una numeración del manifiesto desconsolidado también, una comunicación de la llegada, comunicación de un término de la descarga también, por parte del transportista. El transportista también, en este caso con las personas acreditadas, se levanta una nota de carga, de tarja también, cuestión de bultos sobrantes, bultos faltantes y acta del inventario. También se da por aviso el ingreso de la carga al almacén, depósito temporal. El agente aduanal da por aviso el ingreso de carga local del dueño o consignatario, y al terminar todo, pues se realiza un levante el punto de llegada. Obviamente el depósito temporal, el tarja, obviamente se tiene que hacer una tarja al detalle, el depósito temporal, con los bultos sobrantes, bultos faltantes y acta también del inventario. Entonces, todo ese es el proceso que se tiene que llevar a cabo mediante el manifiesto de carga. Este es un pequeño diagrama de flujo de cómo es todo el proceso del manifiesto. Obviamente por parte del transportista, son los que inician toda la cuestión, el medio de transporte, ya sea vía marítima, aérea, terrestre, ferroviaria. Obviamente transmisión del manifiesto de carga. Obviamente la administración aduanera pues va a recibir esa validez, va a recibir y va a validar la información y le va a otorgar un número. Ya después de eso se va a transmitir el aviso de la llegada. Obviamente la administración aduanera va a recibir, va a validar la autorización también. Después va a haber la descarga, obviamente que ya se llegue, la descarga y entrega de la carga. Transmisión de la nota de carga, obviamente se va a recibir, se va a registrar la autorización de salida. Posteriormente, transmisión de bultos faltantes y sobrantes, y en este caso si hay rectificaciones, pues hay que realizarlas, y por parte de la administración aduanera se recibe y se valida también esa información. El transportista sigue realizando el procedimiento, salida de la carga. Ahí ya entra el dueño y consignatario, en este caso en local del importador, que es lo que ya está recibiendo la mercancía. Y también en este caso en el almacén aduanero también, donde se va a descargar la mercancía. Obviamente se tiene que recibir la mercancía dentro del almacén.
El local, en este caso, el local importador, pues obviamente tiene que transmitir la recepción, el local de almacén también, la tarja al detalle se tiene que estar estableciendo, se tiene que estar levantando, y si existe el ingreso de la carga y la carga inventariada también, y si existen variables, pues hay que estarlas rectificando, peso, bultos, alguna rectificación, etcétera. Y obviamente tanto el dueño como el consignatario, en este caso, como el almacén, recepcionan y registran la información, recepcionan y validan, y en este caso ya se da autorización, se transmite el término de la descarga por parte del transportista y ahí termina el diagrama de flujo de todo, en este caso, todo eh, el flujo de la información y el flujo del manifiesto, cómo tiene que ir consolidándose cada una de las cargas, cada uno de los documentos para llegar a su destino final y dar por terminada, en este caso, la entrega de la mercancía. Anexo, aquí anexamos, como ejemplificamos, estoy dando ejemplos de cómo son algunos documentos, manifiesto de carga, cómo debe ser, obviamente, qué es lo que debe de abarcar, registro de la aduana, nombre, razón social, identificación en este caso del transportista, identificación de los vehículos, la inscripción, dirección, todo, realmente todo lo que tiene eh, que consolidar la mercancía, todo lo que va, en este caso, todo lo que tiene que ir cumpliendo, todo lo que se tiene que estar llenando, datos del transporte, país de embarque, etcétera, etcétera. De todo esto, como quiera, les voy a pasar copia. Tenemos también una cartilla de instrucciones para el llenado del manifiesto de carga, o sea, cómo va a ser llenado, cómo es llenado el manifiesto de carga. Pues, obviamente, se identifica el transportista, como lo vimos en el manifiesto anterior, nombre, razón social, en este caso código de la compañía transportora, la dirección, domicilio, etcétera, el registro en la aduana. Obviamente, eh, ahí se va a dar autorización de parte de la aduana. Una vez que se registren todos los datos en la web, pues, obviamente pues se da una numeración. Y se identifican los vehículos, qué vehículo va a arribar en este caso, datos del transporte, país de embarque, puerto de embarque, la aduana de destino, el depósito temporal, tenemos el documento de transporte, obviamente marcas, precintos, números de identificación de mercancías, número de precintos a donde va a arribar, cantidad de bultos, el peso bruto en bultos, el número del contenedor al que viaja, número de cartas porte también. Obviamente se va a llenar el control aduanero fronterizo, depósito temporal, la casilla obviamente nos dice que va a ser reservada para uso de depósito temporal, se indicará la fecha y hora de recepción de las mercancías, y la parte de transportista, obviamente esa casilla está reservada por el uso de la compañía de transportes. Y pues viene una última cuestión que son las observaciones también. Tenemos un formato que hay que llenar, que es el formato de tarja al detalle, y vienen las diferentes, en este caso, las diferentes cuestiones que hay que llenar, todo lo que debemos llenar en diferente formato. Tenemos el reporte, en este caso, del término de la descarga o término del embarque también. Obviamente, pues lleva la firma y el sello de la persona de la aduana, los que están recibiendo, que está dando por terminado la entrega de la mercancía, la fecha, la hora, su sello, la empresa transportista, el código de la empresa, obviamente el nombre de la nave o matrícula del vehículo de vuelo, tenemos el manifiesto y el término de descarga, el término del embarque, tanto la fecha como la hora. Entonces, una vez que ya se llegó a buen término, en este caso la entrega de la mercancía.
Tenemos la constancia de recepción del medio de transporte y de los documentos. Obviamente tenemos que llenar la empresa transportista, el código, el nombre de la nave o matrícula también, la fecha de llegada y la salida, hora de llegada y salida, número de manifiesto, número de folios del manifiesto, cantidad de documentos de transporte, obviamente conocimientos de embarque, la guía aérea o carta aporte. Tenemos la fecha y hora del zarpe en puerto de origen, nombre y código del puerto de origen también. Todo lo que cumple, si cumple con la declaración general, manifiesto de carga, copia de documentos de transporte, lista de pasajeros también, lista de provisiones de a bordo y guía en este caso de valija y envíos postales. Todo lo que habíamos visto anteriormente lo estamos viendo ya en un ejemplo ya del formato, cómo se debe llenar. También tenemos la relación de bultos, en este caso es otro anexo, si hay alguna relación de bultos sobrantes, faltantes y actas de inventario, todo lo que se debe llenar al momento de hacer la tarja también y hacer correcciones. Pues obviamente todos los formatos que se tienen que llenar. Compañía de transporte, nombre del medio de transporte, número de manifiesto, almacén, número de viaje, la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un acta de operaciones usuales también. Este es para la cuestión de los almacenes. Nos dice que este almacén, una vez comunicado a la administración aduanera, nos dice que procede a autorizar dicha operación de la carga identificada con tal, o sea, es cuestiones donde está autorizando el almacén la descarga, está autorizando también que se va a almacenar ahí la mercancía y todo lo que se tiene, las observaciones de la mercancía, alguna incidencia si hubo al momento de la descarga y almacenaje de la mercancía, también se tiene que poner. Y se tiene que ir firmado por el almacén de la aduana, dueño de consignatario, representante, en este caso también, cuando está recibiendo la mercancía, en qué condiciones, el funcionario aduanero, pone su código ahí también, nombre de las personas, que en este caso están encargados de la actividad. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a los temas que hemos visto, alguna cuestión, no sé, algo que quieran aportar al tema. Profe, ¿y todos esos se tienen que llenar o se llenan ya automático o cómo? No, hay algunos que, por ejemplo, el manifiesto se va a llenar electrónicamente, pero lo demás se llena manualmente. Ah, ok. No sé si les ha tocado estar en una aduana o trabajar en una aduana. No sé si todavía estén en ese. Creo que están haciendo su servicio, ¿no? Sus prácticas. Creo que Jenny estaba haciendo algo de eso también. Ajá. Entonces, no sé si ya lo han visto obviamente en el campo. No sé si ya lo has visto eso, Jenny. Mande. No, profe, es que yo estoy en la Asociación de Agentes Aduanales. Ah, ok, no estás en campo. Ajá. Ok, ya. Es la que está por FAR, ¿no? No, yo estoy en la que está acá más en la zona centro. Ah, ok, ya. Ya lo tengo ubicado. Entonces, nadie está en campo, nadie ha utilizado este tipo de formatos hasta la fecha. No. ¿No? ¿Ninguno? No. Pues con todo eso tienen que lidiar. Obviamente algunas cuestiones pues ya son electrónicas, le decía el manifiesto ya es electrónico, pues obviamente eh, pues ya si vienen de otro país las mercancías ingresan ahí, pues obviamente ya se manda vía electrónica para no estar esperando, porque pues anteriormente era muy tardado, era un proceso muy burocrático y había que estar recorriendo las diferentes dependencias gubernamentales y tráeme copias aquí, tráeme copias allá, pues obviamente pues hoy en día pues ya es más fácil esa situación. Ya es más fácil la situación de que pues obviamente ya pues llegas a un determinado lugar y ya les pasaron todo por vía electrónica también.
Ok, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, chicos. No, ninguna, profe. No, profe, ninguno. ¿Seguros? ¿Ninguna duda? ¿Nada? ¿Algo que quieran aportar? No, todo bien, profe. ¿Qué impuestos están teniendo ahorita ustedes allá en la frontera? ¿Qué? ¿Impuesto? Impuesto, IVA, Ah, el 8%. 8%. Sí, bueno, unas todavía siguen aplicando, unas tiendas el 16, creo. Es algo incongruente. A mí me pasó cuando estaba allá. Yo trabajé, no sé si les había comentado, trabajé para Marlboro, para Philip Morris Company International. Entonces, es algo incongruente. Yo veía en las tiendas que realmente venía Tampico, iba a Monterrey o a otros lados del interior y me encontraba productos pues con el mismo precio que en las fronteras. Entonces, si hay un precio eh, más bajo, un impuesto más bajo en la frontera, obviamente, ¿por qué dan el mismo precio que en el interior cuando debe de ser un precio más bajo? En lo que en mi experiencia compete en la cuestión de cigarros, sí se respetaba el precio que era. ¿Qué es lo que pasaba? De hecho, o sea, se puede sacar algún beneficio en cuestiones esas del precio siempre y cuando se respete. Pues obviamente iban de Monterrey a comprar cigarros a la frontera y los revendían en Monterrey porque les dejaba más margen de utilidad. Luego no sé si recuerdan que hubo un tiempo en que se emparejaron los IVAs y obviamente pues se les terminó el negocio en ese aspecto, o sea, se les acabó la minita de oro. Entonces pues obviamente tuvieron que algunos, nosotros los denominábamos corredores, tuvieron que cambiar de giro y otros pues tuvieron que comprar directamente con mayoristas que eran directamente de la región a la que pertenecían. Pero anteriormente pues iban a Reynosa, compraban cigarro, normalmente lo compraban con mayoristas de, de ahí de Reynosa, específicamente en City Club, lo compraban. Y pues obviamente cuando se emparejaron los IVAs, pues la venta se desplomó a lo mejor de un 100% se desplomó hasta un 20%, o sea, fue muy marcado esa discrepancia entre los IVAs. Entonces, les decía, si ustedes tienen chance, no sé, si tienen, por ejemplo, Jenny, hay algún que eres de Tampico y que estás por allá, o si tienen chance de ir no sé, a Monterrey o algo, que no estén vinculados con el impuesto en la frontera, cheque